Dios, te damos gracias por este privilegio que es poder juntarnos como hermanos y poder buscarte en tu palabra, Dios. Te damos gracias porque sabemos que no todos nuestros hermanos en el mundo tienen este privilegio. Y pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para escuchar tu palabra, pero sobre todo para ponerla en práctica, Dios. Que si solo entendemos el 10% de lo que leamos hoy, que pongamos en práctica ese 10%, Dios. Y que podamos no solamente escuchar, entender, memorizar, conocer la palabra, sino hacerla una realidad en nuestras vidas, Dios. En tu nombre. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de Rahab. Yo no sé si ya habéis escuchado esta historia. Creo que las mujeres que han estado ayer en el desayuno ya vieron un poco acerca de esta historia, pero pues hay doble porción, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poquito más en la historia de Rahab. Yo no sé si ya has leído esta historia o si la conoces, pero esta historia se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 2. Y ahora vamos a ir a leerlo, pero antes de eso me gustaría que conociéramos un poco el contexto. Si tú lees los primeros 5 libros de la Biblia, verás todo lo que es la historia desde la creación del ser humano, pasando por todo lo que es la historia de Abraham y todos sus hijos, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y cómo ellos salen de Egipto y están durante 40 años en el desierto. Dios los libera de ahí y les dice, os voy a llevar a una tierra prometida. Pero les dice, no va a ser a esta generación, sino a la siguiente. Y por lo tanto ellos pasan 40 años en el desierto dando vueltas. No es tan grande ese desierto, así que de verdad que estaban dando vueltas, ¿eh? Y después de salir de ese desierto, Dios les dice, ahora os voy a entregar esta tierra prometida. Y cuando tú lees el libro de Josué, básicamente el libro de Josué es un libro de guerra. Yo no sé si lo has leído, pero es un libro de guerra. Había esta ciudad y fue el pueblo de Israel y la conquistó. Y había esta ciudad y fue el pueblo de Israel y la conquistó. Y así. Pero en el principio de este libro vemos cómo después del liderazgo que había llevado Moisés, hace falta un nuevo líder, una persona que vaya a tomar este liderazgo, ¿no? Y en este contexto se levanta este hombre, Josué, y Dios lo levanta como el que iba a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Y pues en el capítulo 1 de Josué Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, yo te voy a entregar toda esta tierra prometida. Y él dice, seguro, y Dios dice, de verdad, seguro, esfuérzate, sé valiente. Y en ese hay una conversación con el pueblo de Israel y les dice, bueno, pero vamos si vamos todos juntos y si todos juntos seguimos la voluntad de Dios. Y en este contexto es cuando llegamos a Josué capítulo 2. Y en Josué capítulo 2 llegamos a la primera ciudad que iba a conquistar el pueblo de Israel. Y esta primera ciudad se llamaba Jericó. En esta ciudad, era una ciudad que estaba totalmente amurallada y por lo tanto el pueblo de Israel decía, ¿cómo vamos a conquistar esto? Nosotros no tenemos máquinas de guerra, no tenemos ninguna herramienta para destruir muros, ¿cómo vamos a hacerle? Y en este contexto, Josué, por orden de Dios, envía a unos espías y dice, pues primero vamos a ver qué está pasando en esta ciudad. Ahora, para entender un poco más acerca de esta ciudad, la orden que Dios les da al pueblo de Israel no es solamente conquistar esta ciudad, es destruir esta ciudad. Y yo sé que puede sonar fuerte, pero la realidad es que esta ciudad de Jericó estaba tan llena de pecado, estaba tan llena de asesinatos, homicidios, adulterios, tan llena de pecado que Dios dice, es que mira, ¿sabes? No hay remedio. Llegar ahí, os voy a entregar esta ciudad y hay que arrasarla por completo, y no solamente hombres, mujeres, niños, sino también todas las propiedades,
las casas, los asnos, las vacas, todo. Hay que destruirlo todo, porque había tal pecado en esa ciudad que no había manera de volver atrás. Y en este contexto vamos a leer esta historia de Josué capítulo 2. Así que os voy a pedir que me acompañéis, vamos a estar leyendo estos primeros versículos. Dice: y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: id y reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios, el Señor vuestro Dios, Él es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Y vamos a leer hasta ahí, la historia sigue más adelante, pero me gustaría que nos quedáramos en estos primeros 14 versículos en los que leemos esta historia de cómo estos espías llegan a la casa de Rahab y ella los protege. Ahora, hemos dicho que Jericó era una ciudad llena de pecado, hasta tal punto que Dios dijo: no hay vuelta atrás, hay que destruirlo todo. Pero si te das cuenta, en medio de esta ciudad de pecado vivía Rahab, una ramera, una mujer que se acostaba con hombres a cambio de dinero. Y si ponemos atención al pasaje que hemos leído, podemos ver que Rahab vivía apartada, rechazada por la sociedad y por su propia familia. ¿Cómo sabemos esto? Pues mira, hay 2 indicativos de que Rahab vivía marginada de la sociedad. Por un lado nos dice que vivía en la muralla. En el versículo 15, no lo hemos leído, justo después dice que descienden por una ventana porque ella vivía en la muralla. ¿Qué significa esto de que ella vivía en la muralla? En esa época era muy común las guerras y los ataques de unos pueblos contra otros. Y obviamente el lugar más vulnerable era la muralla. Los que vivían más al centro de la ciudad vivían más protegidos. Los que vivían más cerca de la muralla vivían más desprotegidos ante los ataques de los enemigos. Por lo tanto, en estas sociedades, la gente más rechazada se enviaba a la muralla, porque no tenían los recursos para vivir en el centro de la ciudad. Entonces vemos que, por un lado, ella era rechazada por su propia sociedad. Lo que ella hacía, imagínate esto, Jericó, una ciudad de pecado, incluso en una ciudad de pecado, lo que ella hacía era rechazado por muchos.
no la querían tener ni cerca. Vete ahí al fondo de la ciudad, a la muralla, no te queremos cerca. Rahab era una pecadora en una ciudad de pecadores. Pero no solo era rechazada por la sociedad, sino que también era rechazada por su propia familia. Y yo veo esto en 2 puntos que me parecen interesantes. Número 1, si te das cuenta, los padres de Rahab y sus hermanos no aparecen en esta historia en ningún momento. Dice que llegan estos hombres a la casa de Rahab y ella les hace subir al terrado. Ahora, en este contexto, en esta sociedad, normalmente, si tú vivías con tu familia, el hombre de la casa era el que tomaba las decisiones. Esta mujer no tenía la habilidad de tomar una decisión como acoger a alguien tan peligroso como estos 2 espías si viviera en casa de sus padres. Esa decisión la tenían que tomar sus padres, en concreto el padre, que era el hombre de la casa. Sin embargo, vemos que ese padre no aparece por ningún lado en esta historia. Es ella la que los acoge, es ella la que los defiende. Entonces, parece ser que ella vivía sola, que ni siquiera su familia quería vivir con ella. Pero además, vemos que en el versículo 18, cuando ella, si te das cuenta, hemos leído que ella les pide, oye, que seamos salvos yo y mi familia. Y estos espías le dicen, está bien, que vais a ser salvos tú y tu familia, pero para ello, cuando nosotros volvamos, tienes que reunir a tu familia en esta casa. Eso nos indica que probablemente en ese momento su familia no estaba allí. Y les está diciendo, ahora cuando yo vuelva, cuando volvamos y conquistemos esta ciudad, tienes que reunir a esta familia en esta casa. Entonces quiero que te imagines el contexto en el que vivía Rahab. Ella vivía en una vida de pecado y era rechazada por su familia, por la sociedad, por el estilo de vida que ella tenía. Entonces, a mí la pregunta que se me hace es, si esta mujer era la pecadora entre los pecadores, si era lo peor de lo peor, si era rechazada por la sociedad, si era rechazada por su familia, en una ciudad llena de pecado que tenía que ser totalmente destruida, ¿cómo puede ser que esta mujer sea la única que se salve de toda esta ciudad? ¿Cómo puede ser que no hubiera otro hombre, otra mujer, otro niño que fuera más digno de ser salvado que Rahab la ramera? ¿Qué hizo Rahab para ser la única en ser salva en medio de este pueblo de pecado que era Jericó? Yo creo que la clave de la salvación de Rahab no vino por lo que ella hizo, sino por lo que ella creyó. Y para mí la parte más importante de este pasaje está en los versículos del 8 al 10 y me gustaría que lo volviéramos a leer. Y quiero que pongas mucha atención porque yo sé que antes he leído el pasaje entero y a lo mejor ya en el versículo 4 o 5 has desconectado. Pero quiero que pongas mucha atención porque vamos a volver a leer los versículos del 8 al 11. Y dice, y antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, fíjate bien, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Y atento a esto, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Y atención a esto, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este versículo 11, yo lo titulo como la confesión de Rahab. Porque yo creo que en estos versículos es donde Rahab toma la decisión más importante que podría tomar en su vida. Y es la decisión de creer
No solamente que el Dios de Israel era un Dios poderoso, no solamente que el Dios de Israel tenía el poder para destruirlos, sino que fíjate lo que dice en el versículo 11. Porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Si te das cuenta, en estos versículos, todo el pueblo de Jericó temía a Dios. Ellos dicen que escuchan estas historias de cómo Dios abre el mar rojo y ellos cruzan en medio de este mar. Ellos dicen que escuchan estas historias de cómo Dios entrega en sus manos pueblos y ciudades que fueron destruidos. Y dice que todo el pueblo de Jericó estaba acobardado. Dice, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí me parece que es importante que entendamos algo. Todo el pueblo de Jericó temía a Dios, pero solo había una mujer que le reconoció como el Dios verdadero. Todo el pueblo de Jericó estaba acobardado, estaba temblando, habían escuchado las historias de lo que Dios había hecho, pero solo hubo una mujer que reconoció a este Dios como el Dios verdadero, como el único Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no me malinterpretes, temer a Dios es algo bueno. Yo no sé cómo está la cosa aquí en México, pero yo sé que allí en España los grandes problemas que tenemos en la sociedad vienen por la falta de temor a Dios. En España estamos teniendo problemas de todo tipo. Los jóvenes ya no temen a Dios. ¿Qué es ese Dios? Yo no creo que Dios existe. Para mí no es importante. Yo puedo hacer lo que quiera y no hay consecuencias. Y la realidad es que cuando yo miro a mis antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, toda esa sociedad en España era una sociedad que temía a Dios. Y era algo bueno temer a Dios, porque nos recordaba que nuestras acciones tienen consecuencias. Nos recordaba que hay un Dios que está viendo lo que estamos haciendo. Y eso es algo bueno para la sociedad. Temer a Dios nos coloca en una posición correcta delante de Él. Reconocerle y reconocer que Él es Dios y que Él tiene autoridad y que Él está viendo lo que estamos haciendo es algo bueno. Pero temer a Dios no es suficiente. Creer que Dios existe no es suficiente. Hay una gran diferencia entre temer a Dios y reconocerle como el único Dios verdadero. Y yo creo que esa gran diferencia está en que reconocer a Dios como el único Dios verdadero es lo que hará que empecemos a ver cambios en nuestras vidas. Y quiero explicarte un poquito de esto. Si tú simplemente ves a Dios como, sí, yo creo que Dios existe, pero no reconoces su autoridad sobre tu vida, no va a haber cambios reales en tu vida. Porque cuando los cambios reales tengan que empezar a llegar a tu vida, cuando empiece a afectar a tu tiempo, a tu dinero, a tu familia, a las cosas que a ti te gusta hacer, no vas a reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida y vas a hacer lo que tú quieres hacer y no lo que Dios quiere que tú hagas. Sin embargo, cuando reconocemos que Jesucristo es Dios, cualquier cosa que Él nos pida merece la pena. Cualquier cosa que Dios te esté mandando, si te manda a otro país, si te dice, oye, tienes que ofrendar esto, si te dice, oye, tienes que ir con este hermano y ayudarle, si te dice, oye, despiértate a las 6 de la mañana para orar, merece la pena. Porque por el Dios verdadero, el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, sí merece la pena. Pero por un Dios que simplemente está ahí, sí lo temo, pero no lo reconozco como el Dios verdadero, no merece la pena. Reconocer a Dios como el único Dios verdadero es
arriesgar todo lo que tienes, tu tiempo, tu patrimonio y hasta tu propia vida. Gracias a Dios, creo que aquí en México la situación no está tan complicada como en otros países, por ejemplo, de Oriente Medio. Pero yo no sé si tú sabes que en Oriente Medio a muchos hermanos los matan por simplemente decir que Jesucristo es el Señor. Si ellos simplemente temen a Dios, morir por ese Dios no merece la pena. Pero si ellos reconocen que Él es el Dios verdadero y lo reconocen no solamente como un buen profeta, no solamente como un buen maestro, sino como Dios mismo, cualquier cosa que Él me esté pidiendo, incluso si es entregar mi propia vida, merece la pena. Y yo creo que este es el factor que determinó el futuro de Rahab. No solo es que acogió a unos espías, es que ella era la única dentro del pueblo de Jericó que reconoció a Dios como el único Dios verdadero. En esta época había muchos dioses, era muy normal. Tú tienes tu Dios, qué bien, yo tengo el mío. Todos felices. O tengo más de uno. Pero ella dijo, no, 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 no. Este Dios no es un Dios más. Este es el único Dios. Y en nuestra vida, a lo mejor ya no estamos acostumbrados a tener tantos dioses como los tenían en esta época, pero sí hacemos dioses de otras cosas. Hacemos dioses de nuestro propio ego, de nuestro orgullo, hacemos dioses de nuestras posesiones y lo ponemos en un lugar de privilegio en nuestras vidas. Y lo que Dios nos está diciendo es, no basta solo con que reconozcas que yo estoy ahí, no basta solo con que me tengas como un Dios más, sino que reconozcas que yo soy el único Dios en tu vida, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces hemos visto que Rahab reconoce a Dios como el único Dios verdadero. Pero si te das cuenta, la fe de Rahab no se quedó en la teoría, sino que pasó a la práctica. Y sabes, demasiadas veces veo en mi vida y en la vida de otros hermanos que como cristianos nos quedamos solamente en la teoría. Muchas veces conocemos muy bien la Biblia, pero la aplicamos muy poco. Por eso cuando empecé este mensaje y estaba orando, le pedí a Dios, no solamente que entendamos lo que estamos leyendo, sino que lo pongamos en práctica. Tú a lo mejor dices, mira, no sé cuánto tiempo llevas viniendo a esta iglesia, no sé si es tu primera vez que vienes, pero dices, a lo mejor, mira, no he entendido nada de lo que acabamos de leer, solo he entendido este versículo. Ese versículo lo puedes empezar a poner en práctica. Aunque solo entiendas el 5 o el 10% de lo que leas, puedes empezar a poner en práctica eso. Y vemos que Rahab hace esto. Ella confiesa que Dios es el único Dios verdadero, pero no se queda solo en la teoría, sino que lo lleva a la práctica. Y así estamos nosotros llamados a vivir. Cuando estos dos hombres se presentan en la casa de Rahab, ella tenía mucho que perder y aparentemente nada que ganar. Quiero que te imagines esta situación. Está Rahab en su casa y de repente llegan estos dos hombres, llaman a la puerta y obviamente ella sabía quiénes eran. Y obviamente ella sabía que ellos eran de este pueblo de Israel. Y ella sabía el riesgo que era acoger a estos hombres en su casa. Para ella habría sido muy fácil poner una excusa. No, sabes, es que tengo invitados. O sabes, es que tengo la casa hecha un desastre, ahora no la puedes ver. O hoy me viene mal, tengo que ir a Pilates. No, imagínate, tantas excusas que nosotros ponemos cuando viene una situación así. Hay tantas excusas que ella podía haber puesto, pero ella decidió no poner una excusa y pasar de las palabras a los hechos. Incluso más adelante vienen estos hombres a preguntar a casa de Rahab y dicen, oye, nos han dicho que ha llegado aquí a esta casa unos hombres. Y tan fácil habría sido para ella decir, no, es que se colaron, ahí están, cogedlos. Ir a por ellos, llevarlos a la cárcel. Pero no, ella decidió que lo que ella había
ya confesado que lo que ella ya tenía claro en su cabeza lo iba a poner en práctica. Ahora, ¿por qué alguien haría esto? ¿Por qué alguien arriesgaría todo lo que tiene para salvar a estos espías? Te digo, ella tenía mucho que perder y nada que ganar. ¿Qué le podían dar estos espías a cambio de que ella iba a arriesgar su propia vida? Tú no sabes en ese pueblo lo que le harían a esta mujer si la hubieran encontrado escondiendo a estos espías. No te imaginas lo que le habrían hecho a esta mujer. Ella tenía tanto que perder y tan poco que ganar. ¿Por qué arriesgaría todo lo que ella tenía para salvar a estos espías? Pues de nuevo te digo, porque ella había reconocido que Dios era el Dios verdadero. Si Dios era una farsa, si este Dios del que tanto le habían hablado y todas esas historias del Mar Rojo eran falsas, si eran invenciones, si simplemente eran historietas que se habían contado, sería una locura arriesgar tu vida por estos espías. Pero amigo, si estas historias eran verdaderas, si de verdad había un Dios que tenía el poder para abrir un mar en dos partes y que su pueblo pasara en mitad de ellos, si de verdad había un Dios que tenía el poder de entregarles cualquier ciudad, no importa cuán amurallada estuviera, la única decisión lógica era acoger estos hombres, porque ella sabía que el Dios de estos hombres era el Dios verdadero y que por lo tanto, si ella rechazaba acoger a estos hombres, estaría perdida. Ella ya había reconocido que Dios era el Dios verdadero. Y lo único que tenía sentido para ella era acoger a estos hombres. ¿Cómo se traduce esto en nuestras vidas? Fíjate, yo trabajo en una empresa de informática y te va a parecer raro, pero hay veces que me he encontrado situaciones en las que he tenido que arriesgar mi puesto de trabajo cuando he visto que estaban haciendo algo que no estaba bien. Cuando he visto que estaban engañando a un cliente. Cuando he visto que estaban saltándose algo que no deberían saltarse. Y yo sabía que mi responsabilidad en ese momento era hablar y decir, oye, esto no está bien. Esto que estáis haciendo no es correcto. Te voy a ser muy honesto, hay veces que lo he hecho y hay veces que me he acobardado y he sido como el resto del pueblo de Jericó, que temía, pero se quedó callado. Ahora, te digo, en tu vida van a llegar momentos como este. Momentos en los que vas a tener que decidir si de verdad crees que Dios es el único Dios. Si de verdad crees que no importa si tú hablas en tu trabajo y les dices, oye, esto que estáis haciendo no está bien y pierdo mi trabajo, si Dios de verdad es el Dios verdadero, el creador de todo este universo, Él tiene el poder para darme otro trabajo. Él tiene el poder para sostenerme. En nuestra vida van a llegar momentos en los que nuestra fe va a ser probada. Lo que nosotros hemos confesado con nuestra boca va a ser probado con nuestros actos. ¿Te imaginas que después de confesar de esta manera que Dios es el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, el único que puede abrir un mar en dos, Rahab les hubiera dicho, pero ¿sabes? Mejor no, y les cierra la puerta? ¿Tú te imaginas que después de haber creído y haberles dicho, sí, vuestro Dios, sí es Dios, les hubiera dicho, ¿sabes? Es que hoy me viene mal. No. ¿Qué clase de fe habría sido una fe que no está acompañada de acciones tangibles, de hechos reales? La Biblia nos habla mucho acerca de esto, pero me gustaría que leyéramos en Santiago, capítulo 2,
Y en Santiago capítulo 2, a partir del versículo 19, nos habla acerca de lo que es la fe sin obras y la fe con obras. Y dice en el versículo 19 de Santiago 2, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y fíjate lo que dice en el 25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? En estos versículos, lo que leemos es que la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir esto? En la iglesia, en esta época y en la actualidad, hay mucho debate acerca de estos dos conceptos, la fe y las obras. Hay algunos cristianos que dicen, no, yo es que soy más de fe. Hay otros que dicen, tu fe está muy bien, pero yo soy más de obras. Y en Santiago lo que nos está diciendo es, no te está diciendo que la fe es mejor que las obras o que las obras son mejor que la fe. Lo que te está diciendo es que estás intentando separar dos conceptos que son inseparables. Cuando tú hablas de que tienes fe, pero las obras son para otro, cuando aquí leemos que tu fe está muerta, lo que te está diciendo es que no puedes separar la fe de las obras. Si tú crees que tienes fe, pero no tienes obras, lo que tienes no es fe. Tú sabrás lo que es, pero no es fe. Porque la fe y las obras son inseparables. Y más adelante nos dice que la fe es perfeccionada por las obras. ¿Qué quiere decir esto de que es perfeccionada? Que está muy bien que tú hayas declarado que Jesucristo es el Señor, pero va a llegar un momento, no que por hacer una obra vas a tener fe, sino que vas a confirmar si esa fe que has proclamado, que has dicho tener, es real o no. Tu fe va a ser perfeccionada. Se va a ver si de verdad esa fe es perfecta, está viva, es real, o es una fe estéril, muerta. Y me encanta porque en este pasaje de Santiago acaba en el versículo 26 recordándonos, perdón, en el 25, recordándonos que esta ramera Rahab dice que fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros. No quiere decir que ella fue salva solamente por abrir una puerta y decir, venga, entrad. No. Y tampoco quiere decir que nosotros podemos ser justificados por las obras, por ayudar a un hermano, por dar dinero en la iglesia, por lo que sea que hagas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, todas esas obras, lo que están haciendo es confirmar si la fe que tú has proclamado, si la fe que tú dices profesar es real. No nos engañemos, si nuestra fe no va acompañada de obras, no es fe. No basta con creer en Dios. Tiene que haber un cambio real en nuestras vidas. Y sabes, tarde o temprano va a llegar este momento en tu vida. Tarde o temprano va a llegar un punto de inflexión en el que tu fe va a ser o bien perfeccionada o destruida. Pero eso no tiene que ver con lo que pasa en ese momento, sino tiene que ver con si tu declaración, si tu confesión de fe, si lo que tú dices creer durante tanto tiempo
lo haces de corazón, es real en tu vida o no. Y yo tengo muchas ganas de ver cada día mi fe y tu fe perfeccionada. Yo tengo muchas ganas de vernos a nosotros, los hijos de Dios, no solamente hablando, sino haciendo. Entonces vemos que Rahab puso su fe en Dios y no solo se quedó en una fe teórica, sino que pasó a ser una fe práctica, confirmando su fe por sus obras. Pero me gustaría que volviéramos a este contexto, que no se nos olvide. Rahab era una ramera, era una mujer pecadora en una ciudad de pecadores. Vivía un estilo de vida que por definición era lo opuesto a lo que Dios deseaba, a la voluntad de Dios. Hasta el propio pueblo de Jericó, un pueblo lleno de pecado, la rechazaba. ¿Cómo puede ser que en medio de este pueblo de Jericó no se salvara un niño, un anciano, una mujer embarazada y se salvara esta mujer? Y yo creo que la respuesta está en la misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser que esta mujer tan llena de pecado recibiera la salvación? Solo hay una respuesta y es la misericordia de Dios. Lo único que puede salvar nuestra vida, lo único que puede darnos acceso a la vida eterna es la misericordia y el perdón de Dios. No importa cuántas buenas acciones hagas, no importa cuán pronto te levantes por la mañana para orar a Dios, no importa todo lo que hagas en esta tierra, no hay nada que pueda salvarte sino la misericordia de Dios. Y sabes, yo hay veces que no entiendo la misericordia de Dios. Hace unos años viajé a Camboya y no sé si sabes, pero allí en Camboya hace unos 30, 40 años hubo un genocidio como nunca se había visto en este país. Para que te hagas a la idea, era un país de 12 millones de personas y en este genocidio mataron a 3 millones de personas. Un 25% de la población, 1 de cada 4, fuera. Fue uno de los peores genocidios que ha habido en el mundo, la verdad. Y cuando estuve allí, fuimos a visitar un museo que tienen, que es uno de los campos de concentración donde más personas mataron en este genocidio. Y no voy a entrar en detalles, pero es horrible, horrible. Había varios edificios como en el que estamos aquí, llenos de celdas, llenos de cosas horribles, la verdad. Y había un hombre que era el encargado de esta prisión, que realmente era más bien un centro de tortura, pero era una prisión. Y había este hombre que era el responsable, por lo menos, de más de 20.000 muertos. Solo este hombre. Y para mí fue muy impactante ir por este edificio y en los muros pusieron fotos de todos los niños, mujeres, hombres, ancianos que murieron en este campo de concentración. Y de verdad, no sabes la rabia que sentía por dentro de ver tanto dolor, de ver tanta injusticia en ese lugar. Y cuando teníamos un guía que nos iba explicando todo lo que fue pasando en este lugar, y cuando llegamos al final, nos explicó qué pasó con este hombre. Y nos dijo que este hombre, después de que acabó la dictadura en la que ellos estaban, él huyó del país y fue a la zona norte rural del país y allí se quedó viviendo escondido. Y dice que años después
llegó un misionero americano y le compartió el evangelio a este hombre. Y dice que este hombre entregó su vida a Jesús. Y que después de entregar su vida a Jesús, fue a las autoridades y les dijo, yo soy este hombre, soy el responsable de todos estos muertos, tenéis que meterme en prisión. Y a día de hoy, ahora ya no sé si está muerto, pero si no está muerto, está en prisión. Yo cuando salí de este lugar, pasé de tener rabia y honestamente enfado por este hombre a tener rabia y enfado con Dios. Yo le dije a Dios, ¿cómo puede ser que tantos hombres y mujeres, muchos de ellos a lo mejor nunca te han conocido, muchos de ellos a lo mejor ahora están separados de ti para siempre en el infierno, han muerto por causa de este hombre? Y sin embargo, él, que es el responsable de todos estos muertos, ¿va a estar en el cielo? ¿Va a estar compartiendo la eternidad conmigo? ¿Cómo te atreves? Le dije yo a Dios, ¿cómo te atreves a dejar entrar este hombre en tu reino mientras todos estos inocentes murieron? Y en ese momento Dios me respondió y me dijo, ¿cómo te atreves tú a ser juez en mi lugar? ¿Cómo te atreves tú a ponerte como un juez que es capaz de decidir quién entra y quién sale, quién es digno y quién no es digno? ¿Cómo te atreves tú a decirme quién puedo dejar entrar en mi reino y quién no puedo dejar entrar? Y sabes, en ese momento pensé que me iba a caer un rayo de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona tan llena de pecado tenga acceso al reino de Dios? Y yo creo que algo que nos puede ayudar a entender la misericordia de Dios es entender el estándar que Dios tiene. Sabes, nosotros los humanos nos comparamos unos a otros y decimos, bueno, yo a veces he mentido, he hecho cosas malas, he robado, pero no soy como ese. Ese sí que es malo. Ese que ha engañado a su mujer, ese que ha robado tantos millones, ese que ha hecho tantas cosas malas, no, ese sí que es el malo. Yo, bueno, estoy ahí. Y así somos. Nosotros los seres humanos tenemos un estándar muy bajo. Y normalmente ajustamos el estándar hasta que nosotros tenemos la cabeza por encima de la barra. Pero la realidad es que Dios es perfecto. Y yo creo que no te lo voy a intentar explicar porque no hay palabras humanas que puedan explicar qué significa la perfección de Dios. Pero para que te hagas una idea, Dios está en otro nivel. Cuando hablamos de la perfección de Dios, no estamos hablando de que Él es bueno, estamos hablando de que Él está en otra dimensión de bondad. No estamos hablando de que, bueno, yo estoy aquí y Dios está aquí. Es que no hay medidas con las que nos podamos comparar con Dios. Su perfección es tal que para Él nuestro pecado es igual de malo, es igual de asqueroso, es igual de sucio. No te estoy diciendo que el pecado, todos los pecados son iguales y no pasa nada si has matado a alguien o has mentido, es lo mismo. No, eso no es verdad. Pero para Dios, Él está en un nivel de perfección, en un nivel de bondad, en un nivel de santidad, que cualquier pecado, hay tanta distancia de separación que no sé cuántos ingenieros o científicos habrá aquí, pero en ciencia hay un concepto que se llama un margen despreciable. Y es cuando hay algo, cuando tú ves la distancia entre el Sol y la Tierra, 10 kilómetros son despreciables. Hay tal distancia que aunque yo esté aquí en México y mi madre esté en España, la distancia del Sol a la Tierra es tan grande
que el margen es despreciable. De la misma manera, yo creo que funciona la misericordia de Dios. Él es tan santo, Él es tan perfecto, Él es tan bueno, Él es tan justo, que aunque sí hay gente peor que otros, si Él aplica la misericordia, o la aplica a todos, o nos destruye a todos. Cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más le conocemos, más nos damos cuenta de los separados que estamos de Él, de lo imperfectos que somos nosotros y de lo perfecto que es Él. Y escuché a un pastor que hacía esta pregunta a su iglesia y me gustaría hacértela hoy a ti. Si te presentas delante de Dios hoy y Él te pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar en mi reino? ¿Qué le responderías? ¿Cuál sería la respuesta que le darías? ¿Por qué debo dejarte entrar en mi reino? Yo creo que algunos de nosotros pensamos, no, pues por muchas cosas que he hecho, porque he servido en la iglesia, porque he intentado ser una buena persona. Y yo creo que esta es una de estas preguntas que sí tiene una respuesta correcta. Y yo creo que la respuesta correcta, honestamente, es, no deberías dejarme entrar en tu reino. No deberías dejarme entrar en tu reino. No hay nada que yo haya hecho en la tierra que pueda justificar entrar en este lugar perfecto y santo. Así que si es por tu misericordia, si no, no merezco entrar en este lugar. Solo esa actitud de nuestro corazón es la correcta. El reconocer que no hay nada de lo que nosotros podemos hacer que merezca la pena o que valga el precio de entrar en este lugar perfecto. Y sabes, Rahab no solamente recibió esta salvación, la misericordia de Dios no solo fue para salvar su vida, sino para llenarla de bondades y para restaurar su honra. Vamos a pasar muy por encima de esto, pero hay 3 maneras en las que Dios restaura la vida de Rahab. Número 1, dice que al salvar su vida cuando conquistan Jericó, ella forma parte del pueblo de Israel y se cree que, bueno, se cree, no, más adelante lo vamos a ver, ella recibe una familia, se casa, tiene hijos. ¿Te imaginas lo que significa esto? En un pueblo santo como era el de Israel, que una mujer que había sido ramera, que se había acostado con otros hombres por dinero, recibiera un marido, recibiera una familia. Dios, la misericordia de Dios no solamente le salva la vida, sino que la restaura, le devuelve esa posición de honra. Dice, sí, en tu vida pasada fuiste una ramera, pero ahora vas a ser una madre, ahora vas a ser una esposa, ahora vas a tener una familia. Además de eso, si leemos en Hebreos 11, no lo vamos a leer ahora, pero yo te animo a que lo leas. En Hebreos 11 leemos todas las historias de los grandes héroes de la fe. Y te imaginas que entre grandes héroes de la fe, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Moisés, como David, está esta historia de la ramera Rahab. ¿Te imaginas que en medio de todos estos grandes padres de la fe está la historia en Hebreos 11:31 de esta mujer que puso su confianza en Dios, que puso su fe en Dios? Dios le da un lugar de honor junto a los padres de la fe, junto a los grandes hombres y mujeres cercanos a Dios. Y el tercer punto en el que veo que Dios restaura esta honra de Rahab es que si leemos la genealogía de Jesús, no la vamos a leer ahora, pero yo te animo a que lo leas en Mateo 1. Vemos que habla de toda la genealogía de Jesús y en mitad de esa genealogía, ahí aparece el nombre de Rahab. Y vemos que de ella es el linaje por el cual Jesucristo nace en la tierra. ¿Te imaginas lo que es estar en la línea de sangre de la que nace Jesucristo? No hay lugar de más honra. En esta época
las genealogías eran tan importantes para los judíos, porque hablaban de dónde vienes. Y eran, cuando tú estabas todos los judíos se enorgullecían de ser hijos de Abraham, porque Abraham fue un hombre tan grande que para ellos era un honor decir nuestro padre Abraham. Por eso a los judíos aman tanto las genealogías, porque ellos recuerdan todo lo que Dios ha hecho y todo lo que sus antepasados han hecho. ¿Y te imaginas lo que es estar en un lugar de tanta honra como es la genealogía de Jesucristo? Dios le dio una familia, Dios le puso en un lugar de honra como una de las grandes heroínas de la fe, y Dios le puso en un lugar de honra siendo parte de la línea de sangre de Jesucristo. Entonces, así vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es solamente para traernos vida eterna, sí, pero va mucho más allá de eso. Él no solamente quiere devolvernos la vida, sino que quiere devolvernos la honra, quiere devolvernos la alegría, el gozo, la paz, todas las cosas buenas que Él ha preparado para nosotros, todas sus bondades son parte de su misericordia. No solo para salvarnos de la muerte, sino para ponernos en un lugar de honor. Ahora, creo que hemos entendido, y ya vamos a ir acabando, lo prometo, que Rahab puso su fe en Dios, que actuó en base a ello, y que por la misericordia de Dios recibió salvación. Pero creo que se nos está olvidando algo muy importante, y es el precio del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Allí en España hay bastantes musulmanes. Johnny se ríe de nosotros los españoles por eso y dice que nos están conquistando. Pero la realidad es que en España hay bastantes musulmanes y yo tengo algunos amigos musulmanes y les digo, oye, cuando tú mueras y te presentes delante de Dios, ¿qué va a pasar? Y me dicen, no, pues Dios me va a perdonar. Y digo, sí. Y digo, ¿por qué? Y me dicen, no, porque hemos hecho buenas obras. Y yo, vale. No me voy a meter en el campo de las buenas obras porque ya lo hemos visto. Pero yo les digo, oye, si tu Dios es tan bueno, ¿cómo es que te perdona tus pecados así? ¿Qué hace? ¿Los mete debajo de la alfombra o qué? Si tu Dios es tan perfecto y tú has pecado y has ofendido a otros y has mentido y has robado y has hecho tantas cosas malas, ¿cómo puede ser que tu Dios simplemente te perdona? Porque sabes, la misericordia de Dios no es meter los pecados debajo de la alfombra. La misericordia de Dios no es decir, te equivocaste, no pasa nada. Yo me olvido de estos pecados. ¿Qué clase de Dios justo se olvida de los pecados y no hace justicia en la injusticia? ¿Qué clase de juez justo recibe un ladrón, recibe un asesino y le dice, no te preocupes, yo me olvido de esto y aquí no ha pasado nada? No. Nuestro Dios es un Dios justo. Por lo tanto, para que haya misericordia, tiene que haber un sacrificio. Para que una mujer como Rahab, llena de pecado, pueda ser salva, no basta con que Dios diga, no pasa nada, yo lo olvido, todos cometemos errores. No basta con eso. Tiene que haber justicia. Alguien tiene que pagar el precio. Pero Dios, que nos amó tanto, que nos ama tanto, dijo, yo no quiero que lo paguen ellos. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo de la tierra. Y Jesucristo, Él sí vivió una vida perfecta. Él sí fue el único que en un mundo lleno de pecadores vivió una vida recta delante de Dios. Y siendo el único que no merecía morir, siendo el único que no merecía ser castigado, subió a una cruz y dijo, yo pago el precio que tienen que pagar ellos. La misericordia de Dios no es olvidar tus pecados, es pagar por ellos.
Me gustaría que leyéramos, y vamos a acabar con esta historia, en Lucas capítulo 23. Está Jesucristo en la cruz, pagando por el precio que tú y yo no podíamos pagar. Vamos a leer en Lucas 23, versículos del 39 hasta el 43. Lucas 23, versículos del 39 hasta el 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fíjate lo que dice en el 43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando leo esta historia, me doy cuenta que el mismo Dios que salvó a Rahab era el mismo Dios que estaba subiendo a esa cruz y muriendo por nuestros pecados. Quiero que pongas atención a las dos cosas que hacen tanto Rahab como este malhechor que estaba a un lado de Jesús. Ambos reconocen que Dios es el único Dios verdadero. ¿Qué dice Rahab? Yo sé que vuestro Dios, uno de todos los dioses más que hay, vuestro Dios, ese sí es Dios. Ese no es un falso Dios. Yo sé y conozco que vuestro Dios es Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué le dice este hombre? Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos. Pero ¿qué dice? Este nada malo ha hecho. Este es justo. Este es perfecto. Este es el único Dios. Este es el único ser humano que ha caminado entre nosotros, que es Dios. Este malhechor, al igual que Rahab, reconoce la deidad de Dios, reconoce que Jesucristo no solamente era un buen profeta, no solamente era un buen maestro, es Dios, el único Dios. Y si te acuerdas, Rahab les dice a estos hombres, oye, yo os he acogido, pero tengo una petición para vosotros. Yo sé que vuestro Dios es Dios y yo sé que vais a volver a Jericó y vais a dominar esta ciudad, pero una cosa os pido, acordaos de mí cuando vengáis y salvadme la vida. ¿Y qué dice este hombre? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El mismo Dios que salvó a Rahab de la muerte es el mismo Dios que estaba aquí pagando el precio de nuestros pecados para que pudiéramos, por su misericordia, recibir vida eterna. Y ese mismo Dios hoy nos ofrece salvación. Todavía hoy tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en Jesucristo, reconociéndole como el único Señor y Salvador, reconociéndole no solo como un buen maestro, no solo como una buena religión, sino como el único Dios, el que es digno de entregar cualquier cosa que yo tenga en esta tierra, mi tiempo, mi dinero, mis recursos, mi esfuerzo, todo. Porque si Él de verdad es Dios, es digno de cualquier cosa. Yo no sé qué tipo de vida has vivido, yo no sé si tú te sientes cercano a Rahab o lejos de Rahab y piensas, no, yo soy mejor que esta.
Pero sí tengo una pregunta para ti. ¿Qué tipo de malhechor, qué tipo de ladrón vas a ser? Porque sabes, por muy bueno que te creas que eres, estás en el mismo saco que todos los demás. Necesitamos a Jesús. Pero hay dos caminos que puedes elegir. El primer malhechor, si tú de verdad eres Dios, bájame de aquí. Si tú de verdad eres Dios, haz algo para mí. O yo sé que tú eres Dios. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O ponemos nuestro corazón en un lugar de orgullo, en un lugar de yo quiero tener el control de mi vida, en un lugar de yo quiero ser el Dios de mi vida, yo quiero ser el Señor, yo quiero mandar, yo quiero decidir si quiero vivir aquí o quiero vivir aquí. Yo quiero decidir si quiero tener este coche o tener este otro coche. Yo quiero decidir si quiero invertir mi tiempo aquí o invertirlo allá. Si vamos a poner nuestro corazón en un lugar de orgullo, o vamos a ser como este malhechor que había vivido una vida horrible, pero que al final de sus días decidió poner su corazón en una posición de humildad y reconocer que Jesucristo es Dios y pedirle, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay dos cosas que sé, que tú y yo estamos alejados de Dios si no es por Jesucristo y que necesitamos su misericordia, pero también sé que Él tiene el poder y el deseo de perdonar tu pecado. Yo no sé si tú te sientes indigno, pero sabes, después de este encuentro que yo tuve con Dios, en el que Él me dijo, ¿cómo te atreves a ponerte en mi lugar y decir quién entra y quién no entra? Yo he entendido que no importa lo que hayas hecho. Yo no sé si has asesinado a alguien. Dios tiene el poder para perdonar ese pecado. ¿Qué tipo de ladrón vas a ser? ¿Qué tipo de malhechor vas a ser? ¿Vas a poner tu corazón en una posición de orgullo o de humildad? Hoy todavía tienes el tiempo para arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo. No pierdas esa oportunidad. Y si tú ya has puesto tu fe en Jesucristo y dices, no, yo ya soy cristiano, prepárate. Porque igual que Rahab, un día van a llamar a la puerta y tu fe va a ser probada. Y lo que tú has confesado aquí en la iglesia y hemos adorado y hemos levantado las manos, y lo que has confesado en tu casa, todas tus alabanzas a Dios, van a ser probadas. Y vamos a ver si era una fe verdadera, una fe que está viva, una fe perfecta, o era una fe que está muerta. ¿Cómo nos preparamos? Cada día. Cada día. ¿Sabes? Esto no es algo de que un día, sí, en el caso de Rahab fue así, pero esto no es algo de que un día va a venir la gran decisión. No, cada día tenemos que decidir si creemos que Jesucristo es el Señor y por lo tanto merece que le entreguemos todo. Lo que va a pasar ese día, te lo entrego. La persona con la que voy a hablar, te lo entrego. Esa conversación que tengo que tener con mi jefe, te la entrego. Si Él merece la pena de que nosotros levantemos la voz y hablemos por las injusticias, o si no lo merece. Prepárate, porque tu fe va a ser probada. ¿Por qué no oramos? Dios, te damos gracias por este ejemplo que nos das en la palabra de tu misericordia, tu amor, tu bondad y tu perdón, Dios. Yo pido que nos ayudes a tener este corazón que tuvo Rahab, reconocerte de manera radical como el único Dios, Señor de nuestras vidas, como el que es digno de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, como el único el único que merece ser adorado, el único que merece ser exaltado, el único que merece todo lo que tenemos. Dios, yo pido que tú reveles si hay dioses en nosotros
que estamos poniendo por encima de ti. Si hay cosas que estamos dándole un lugar por encima de ti. Y que hoy podamos escoger reconocerte a ti, no solo como el primero, sino como el único Dios en los cielos y en la tierra. Yo pido por los hermanos que hay aquí y pido si hay alguien que está en este momento de decidir si pone su fe en ti. Ayúdale, Dios, a poner toda su fe en ti, a arrepentirse de sus pecados y de que tú le puedas dar esta nueva vida, esta vida eterna. De la misma manera que le diste esta salvación a Rahab, que puedas darles vida eterna. Y Dios, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas para ser probadas. No queremos vivir hipocresía, no queremos vivir religiosidad, queremos vivir una fe real, una fe que está viva, una fe que impacta nuestras vidas. Queremos que cada día nuestra vida se parezca más a la tuya. Así que ayúdanos, Dios, a poner en práctica tus mandamientos, a obedecerte, porque tú sí eres digno, Dios, de lo que sea que nos pidas. En tu nombre. Amén.